Estimado estudiante del Diplomado en Nutrición Infantil y TESO, en este video haremos un repaso del tema Fórmulas artesanales para la nutrición enteral. La nutrición enteral es una técnica de soporte nutricional que consiste en administrar los nutrientes directamente en el tracto gastrointestinal mediante la utilización de una sonda. ¿Cuáles son las principales indicaciones de la nutrición enteral? Cuando el requerimiento energético no puede cubrirse mediante ingesta de alimentos vía oral. Cuando hay incremento del gasto energético por el catabolismo por patología de base. Cuando el paciente presenta alteración en la mecánica de la deglución. Cuando el paciente se niega a consumir alimentos a causa de algún trastorno de la conducta alimentaria. O cuando el peso para la talla del paciente se encuentra por debajo del 80% de la recomendación. A pesar de que hay fórmulas especializadas para determinadas patologías y condiciones del paciente, hay ocasiones en las que sus precios las hacen inaccesibles para el bolsillo de los pacientes y sus familiares. En estos casos, puede acudirse a la opción de las fórmulas artesanales. Una fórmula artesanal es aquella que se obtiene licuando, colando y diluyendo diversos alimentos de uso común, con la finalidad de brindarle al paciente los nutrientes que necesita. Este tipo de fórmula representa una alternativa económica y práctica a las fórmulas industrializadas. Sin embargo, si se opta por esta alternativa, es preciso cuidar los siguientes aspectos. 1. Los requerimientos energéticos. Estos deben ser calculados en general utilizando la fórmula de Schofield o la recomendación energética según la FAO y la OMS, que es el método más aconsejable. 2. Verificar el aporte hídrico otorgado por Holiday Cigar para cuidar el volumen de la fórmula a utilizar. Igualmente, debemos considerar las probables restricciones hídricas que se tienen por la patología del paciente. 3. Verificar la distribución energética de los macronutrimentos. Para calcular la distribución, tenemos que realizar el siguiente procedimiento. Ya que conocemos el requerimiento energético del paciente, utilizaremos esa cifra como nuestro 100%. Partiendo de ese 100%, definiremos el porcentaje de distribución deseado para cada uno de los macronutrimentos. En este paso, es importante cuidar la relación calórico-proteica y no proteica, para evitar un desbalance en los aportes de cada uno. Una vez definido el porcentaje de cada macronutrimento, haremos una regla de 3 para conocer el porcentaje de kilocalorías destinado a cada uno. Para convertir de kilocalorías a gramos, dividiremos cada uno entre su aporte energético. En este caso, las proteínas y los carbohidratos nos aportan 4 kilocalorías por gramo, por lo cual los dividiremos entre 4. A diferencia de estos, los lípidos nos aportan 9 kilocalorías por gramo, por lo cual los dividiremos entre 9. Una vez que obtenemos el gramaje de cada macronutrimento, ya podemos hacer la adecuación de alimentos a la dieta, utilizando alguna herramienta de cálculo de porciones como el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Otro aspecto que es importante considerar es la elección correcta de los alimentos que queremos usar. En el grupo de hidratos de carbono es recomendable utilizar alimentos con aportes bajos de fibra, ya que los alimentos muy fibrosos o con mucha cascarilla podrían hacer muy denso el licuado, ocasionando que la sonda se tape frecuentemente. Algunos de los alimentos recomendados son pan blanco, galletas María, jugo de manzana embotellado, arroz o cereal de arroz, siempre cuidando que no aporten más del 3% de la fórmula, ya que estos pueden causar que la sonda se tape. Miel de maíz y durazno en almíbar. Esta última es la opción de fruta más recomendada, ya que al tratarse de un alimento procesado, disminuye el riesgo de contraer alguna enfermedad transmitida por los alimentos que pueda agravar el estado del paciente. Sin embargo, es importante cuidar la cantidad utilizada, ya que una mitad de durazno aporta 20 gramos de hidratos de carbono. En cuanto a los lípidos, se recomienda utilizar triglicéridos de cadena media, ya que estos no requieren de alto contacto con las sales biliares o lipasa pancreática y entran directamente en la circulación portal. Estos
se encuentran en los aceites de coco y palma. Al mismo tiempo, se recomienda también combinar con aceites vegetales como soya, maíz y cártamo, para conseguir un aporte adecuado de ácidos grasos esenciales. Sin embargo, es importante no dar más de 5% de aceite vegetal, ya que este podría provocar reflujo. En cuanto a las proteínas, es importante verificar que el paciente pediátrico las consuma adecuadamente, ya que son esenciales para la formación de proteínas estructurales, anticuerpos, enzimas, entre otras estructuras vitales. El requerimiento proteico puede oscilar entre 1 y 4 gramos por kilogramo al día. Sin embargo, es importante considerar cada patología para elegir la fuente de proteínas que se podrá utilizar. En la pancreatitis, debe cuidarse el aporte lipídico de los alimentos, por lo cual, la fórmula industrializada que se utiliza es de ILEM, una fórmula elemental sin lípidos. Esta puede sustituirse en una fórmula artesanal con leche esvelti en polvo, que también es baja en grasa. En el caso de la nefropatía, debe cuidarse la cantidad de proteínas y fósforo que se consumen. Las fórmulas industrializadas que se utilizan en esta patología son Nefro y Nefro Plus. En una fórmula artesanal, podemos sustituirlas con fórmula maternizada o leche de arroz. En los casos de PCI, síndrome de Down y trastorno mecánico de la deglución, el paciente necesita una fórmula completa. Las fórmulas industrializadas que se utilizan en estos casos son Pediasure y Pediasure Plus. Y estos podemos sustituirlos con una fórmula artesanal equilibrada e individualizada, tomando en cuenta las necesidades del paciente. En los trastornos de la conducta alimentaria, las fórmulas industrializadas más utilizadas son Ensure y Ensure Plus, y estas podemos sustituirlas con una fórmula artesanal equilibrada e individualizada según las necesidades del paciente. Si la fórmula puede suministrarse por vía oral, se sugiere la utilización de queso fresco como fuente de proteínas, ya que su sabor neutro no causa una alteración en el sabor de las fórmulas. Si la fórmula se va a administrar por sonda, puede utilizarse huevo cocido, pollo, carne magra o hígado cocido como fuente de proteínas. Una vez elegidos los ingredientes, es importante licuar perfectamente, colar para eliminar residuos que puedan tapar la sonda y en caso de que la mezcla resulte bastante espesa, diluir en agua o jugo, siempre y cuando se cuide la recomendación hídrica. Recomendaciones generales. En las fórmulas completas, se recomienda no dar más de 3 tazas de leche, ya que la caseína es una proteína de difícil digestibilidad. Cuidar la densidad energética de la fórmula, cuidando no dar más de 1.5 calorías por mililitro. No se sugiere poner más de un equivalente de cereal por cada 200 mililitros de fórmula. Es muy importante cuidar la asepsia de los alimentos, evitando fuentes de contaminación, lavando y desinfectando los alimentos a utilizar y realizando los procesos siempre con las manos limpias y desinfectadas. En pacientes inmunodeprimidos, no se sugiere utilizar fórmulas artesanales, ya que no se puede garantizar la asepsia total de las fórmulas a utilizar. Debido a que la dieta no cumple con las características de una dieta correcta, es muy importante otorgar un suplemento de vitaminas y minerales al paciente. En caso de que un familiar sea el encargado de preparar las fórmulas artesanales, es importante explicarle de manera clara y específica los métodos de preparación y las recomendaciones a seguir. En los casos de ayuno y transición nutricia, será importante evaluar la tolerancia de lactosa del paciente. Para mejorar la microbiota y asegurar un buen tránsito intestinal, podemos adicionar prebióticos a la fórmula. Por último, es importante cuidar el índice glicémico de las fórmulas para evitar los picos de insulina. Agradecemos tu atención y esperamos que este video te haya sido de utilidad.